Garato se encuentra en esta segunda parte de esta clase vinculado al delito de secuestro. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2, de las secciones S y G de mis alumnos de dicha universidad, hoy 8 de marzo de 2023. Y en la primera parte, y al público en general, clases estas que las pueden encontrar, ya como les dije, pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse a mi canal y encontrar allí respuestas vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. En la primera parte les había recomendado este libro del profesor Alejandro Rodríguez Morales, que es un libro exegético, comentarios a la ley contra el secuestro y la extorsión. Habíamos analizado ese tipo básico del secuestro, descrito en el artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, y nos encontramos en la idea de que el que puede admitir la tentativa, aunque no la frustración. Recordemos que la diferenciación entre tentativa y frustración, que se verifica en el 80 del Código Penal, en el caso de la tentativa, se habla de causas independientes de la voluntad de la gente, que hacen imperfecto, no agotado el delito. Y en el caso de la frustración, la palabrita es distinta. Habla de circunstancias independientes de la voluntad de la gente. Cuando se habla de causa, pareciera que el problema está ab initio, es decir, que los elementos que se tienen inicialmente para poder realizar el delito fallan de alguna forma, es decir, de alguna forma se encuentran imperfectos, y por eso que se habla de la tentativa inidónea en otras realidades. Falla esencialmente a los efectos de lograr esa pérdida de la libertad. Es decir, lo introduje en la parte de atrás del carro y en el momento cuando iba a abrir el estacionamiento para mantener a la persona en cautiverio, esa persona huye. Mas, sin embargo, mi propósito era que esa persona fuera secuestrada por mí a los fines de exigir el pago de un rescate. Entonces, inicialmente, digamos, la tenencia de la persona en el vehículo no era lo suficientemente eficiente. Había un problema relativo a la ineficiencia de la causa de los momentos iniciales para mantener a la persona privada de la libertad. En cambio, cuando vemos lo de la frustración es distinto, porque ya veremos con un delito que está acá, que vimos dentro de esta ley, que se llama el secuestro breve, en la cual se habla de que si la autoridad policial, el ejercicio de la autoridad policial ha logrado de alguna forma evitar la conformación plena del secuestro, bueno, ahí estaríamos en presencia real del delito de secuestro, porque no ha sido por un abandono del proyecto criminal, del íter criminal por parte del propio agente en retractarse del hecho, sino que ha sido conminado por la autoridad policial, en dos palabras, ha sido frustrado en el propio desarrollo del secuestro, pues se frustra un secuestro que si seguía por su causa normal iba a ser eficiente en cuanto a esa capacidad conminante a pagar el rescate. Entonces, lo apunta en el caso de la tentativa, conforme al 80 del Código Penal, lo invita a entrar en el carro, pasa la patrulla y evita la continuación del delito. Entonces, lo maniataron, lo montaron en el vehículo, en el camión hacia el galpón, son interceptados por la policía, ya hay secuestro consumado, porque fíjense que la norma indica, aun cuando no se exija el pago del rescate o la exigencia del mismo, como lo dice el artículo 13. Entonces, hay una sentencia interesante, un voto salvado que hizo un ex magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
sobre el delito de secuestro. En esas discusiones, digamos, académicas o magistrales, porque eran entre magistrados, cuando se consuma el delito de secuestro, o si hay una diferenciación con respecto al robo agravado. Y este criterio del el ex magistrado de la Sala de Casación Penal, el doctor Alejandro Angulo Fontivero, a mí me parece importante hacérselos leer. Un secuestro consiste en cobrar un rescate por la libertad de las víctimas. Es indiscutible que los secuestradores planearon cobrar el rescate en la joyería, mientras algunos retenían a sus víctimas en el hogar de la familia e impediríale pedir auxilio a la policía. Porque de lo contrario, habría que aceptar el imposible o el absurdo de que primero dejarían en libertad a la familia y al vecino y después se irían a robar la joyería. Así que confundir los delitos de secuestro y robo no tiene el menor asidero jurídico y es buscar la cuadratura del círculo jurídico penal. En la previsión típica del robo no existe en absoluto el rescate. Y el hecho de que los secuestradores no hayan podido cobrar el rescate porque la señora se comunicó por un teléfono portátil o celular con un familiar que llamó a la policía y se trasladaron al lugar funcionarios policiales, intermediaron y lograron que se entregaran los secuestradores, no enerva el delito de secuestro, aun cuando no consiga su intento. Así lo decía, por ejemplo, el Código Penal y lo sigue diciendo el artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. O sea, que aunque los secuestradores no logren su intento de cobrar el rescate, por la razón que sea, queda consumado a la perfección el delito de secuestro. En ese caso, en el que el doctor Angulo Fontivero en la Sala de Casación Penal salvó su voto, y esto forma parte del voto salvado, el criterio mayoritario de los otros 4 magistrados de la Sala de Casación Penal en aquel momento era que allí se estaba configurando el robo. Y a diferencia de ello, el doctor Angulo Fontivero asumía la idea de que allí estamos en presencia del secuestro. Por cierto, criterio que yo comparto y que en definitiva fue el que con posterioridad se impuso en esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en esos primeros años 2000. Un poco a lo que son alumnos míos de Derecho Penal, que quizás no tengan una referencia de carácter procesal del asunto. Recuerden que la sala del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos la Sala de Casación Penal, tiene una conformación colegiada. Y colegiada porque está integrado por más de un magistrado. Y además tiene una conformación impar y que por lo tanto la mayoría del criterio de esos magistrados es lo que conduce a la decisión, pudiendo haber disenso, es decir, que alguien salve el voto, pero evidentemente que ese salvamento del voto tiene que ser en inferioridad de los que estén de acuerdo con asumir ese criterio. Si ahora, por ejemplo, como está conformada la Sala de Casación Penal con 3 magistrados, estamos hablando ahorita en marzo de 2023, solo se permitiría un voto salvado, porque para que surja el criterio, la mayoría de 3, bueno, sería 2, entonces para que por lo menos se acogiera ese criterio mayoritario. Pero bueno, dispénsenme por esta explicación, digamos, procesal del asunto. Vámonos con el artículo 4 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, el cual yo le había hecho algún tipo de referencia en la pasada, en la primera parte de esta sesión. Es la simulación de secuestro. Y es interesante abordar que, a diferencia de otras leyes penales ortodoxas, como el Código Penal u otras leyes colaterales, aquí sí, en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, el legislador le dio nombre a los artículos, ¿ok? Aquí se le colocó nombre a los artículos, a diferencia, por ejemplo, del Código Penal, en donde lo que se denomina serían los títulos, los capítulos, los libros de todo el Código Penal. Aquí sí se nomina a los artículos.
secuestro en el caso del artículo 3 y aquí simulación de secuestro, como dándole nombre a ese artículo 4, pero cuidado, porque a veces uno observa el objeto jurídico a regular y quizás hay otras particularidades. Bueno, es que ningún nombre representa una persona totalmente. A mí me llamarán Ángel Serpa, pero el nombre de Ángel define a la persona. Es un angelito y además Serpa, que será lo que significa. Entonces, bueno, el objeto a regular también es importante analizarlo. Y ya saben ustedes que ya como lo vieron, pues en derecho penal, parte general, existen los elementos que conforman a los tipos penales. Hay elementos descriptivos y naturalísticos, hay elementos valorativos o axiológicos, hay elementos de carácter jurídico, ¿ok? Inclusive hay precisiones de carácter gramatical, hay hasta elementos de contenido histórico en el asunto. Ok, entonces, vámonos con ese artículo 4 que define la simulación de secuestro. Quien simule estar secuestrado con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes, consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, adoptante o adoptado, empresas, funcionarios públicos o funcionarias públicas o particulares, será sancionado o sancionada con prisión de 5 a 10 años. Como te das cuenta, la sanción es mucho menor a la del secuestro propio, aquella de 20 a 30 años, con un término medio de 15, con lo cual es perfectamente posible que se den circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que vayan del término medio al límite inferior o que vayan del término medio al límite superior, de las que están descritas en el Código Penal o que pudieran estar presentes en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Entonces, acá, fíjense que el verbo que utiliza el artículo 4 es simule estar secuestrado. O sea, no explica lo que es la simulación. En la simulación estaríamos presentes un ardid, un engaño. Pero la palabra ardid o engaño está vinculado a la realización de un delito de ilicitud penal ortodoxa, que es la estafa, que está presente en el artículo 462 del Código Penal y que está también en otros cuerpos de ilicitud colateral, como por ejemplo la ley de las instituciones del sector bancario, el fraude bancario, o la ley de la actividad asegurativa o aseguradora. También existe el fraude en seguro, la ley del mercado de capitales. Entonces, aquí el tema es que el ardid se asegura en la idea, es un ardid cualificado o calificado. Es decir, el ardid, el engaño, está asumido en la idea de que alguien se le ha privado de la libertad y que para que se reintegre en su libertad es necesario que alguien pague el rescate. Obviamente, es un delito que tiene que ser necesariamente de una realización plural. Es obvio que tiene que haber coautoría perfecta, porque ese coautor sería el que, no estando secuestrado, acepta que otro llame a una víctima a los fines de pedir un rescate para la liberación del que no lo está. Es decir, hay un avenimiento, hay una comunicabilidad de ardid, de falsas concepciones de la realidad que se está haciendo creer al otro. Es decir, hay una circunstancia putativa. Ya saben ustedes que lo putativo en el mundo del derecho es una falsa concepción de la realidad. Cuando se habla del delito putativo, es porque alguien cree que está cometiendo un delito. Cuando se habla de la defensa putativa, bueno, yo creo que me protege la causa de justificación de la legítima defensa, mas sin embargo faltan algunos de los elementos conformadores de la misma y que por ende asume una falsa
concepción de la realidad. Aquí quien está asumiendo una falsa concepción de la realidad es quien va a pagar el rescate, o el que va a hacer, o el que va a suscribir un documento, una acción o una omisión a los efectos de lograr la libertad de otro. Nótese que el sujeto activo o los sujetos activos, los victimarios, el que simuladamente dice secuestrar al otro y el otro que dice que está siendo secuestrado, es indiferente. Pero en el caso del sujeto pasivo, que son las reales víctimas, la real víctima del secuestro simulado es quien va a pagar el rescate. Fíjense que se cualifica. Se habla de parientes, consanguíneos o afines, no se habla de grado. Fíjense que en el Código Penal y en la Constitución, en algunos casos se habla de la famosa expresión cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Aquí no se habla de esa mención, se habla de una forma genérica del asunto. Se habla de parientes, consanguíneos o afines, cónyuge, concubina o concubino, es decir, el esposo que iría a pagar el rescate, la esposa que iría a pagar, concubina o concubino, adoptante o adoptado, pero también se da una víctima corporativa o una víctima de carácter público, porque fíjense que se habla de empresas, funcionarios públicos que se sienten conminados de alguna forma que se sienten conminados de alguna forma a los efectos de la cercanía con la persona que está siendo simuladamente privada de la libertad. Entonces, tiene que haber un tipo de relación, tiene que haber una relación estrecha entre esa persona que ha perdido la libertad con respecto a ese funcionario. Entonces, eso es lo que conduce a la llamada simulación de secuestro, que sería una forma de realizar la estafa, pero que evidentemente no nos vamos a plantear que hay un problema de antinomia, en el sentido de que el mismo supuesto de hecho tiene sendas consecuencias jurídicas. Una descrita en el 462 del Código Penal de estafa y la otra presente en el artículo 4 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. No, porque aquí el ardid es muy específico. Es la manera organizada en la cual se estructura una supuesta pérdida de la libertad contra el pago de un rescate. Es decir, la cualificación de la simulación hace que su tipificación sea especial, que por lo tanto no nos estamos frente a un problema de antinomia y buscar el artículo 24 del Código Penal, la llamada duda razonable o la pena que más favorezca para tratar de establecer esa pena, ya que es muy específico el ardid por la vía de la simulación. El artículo 5 de la Ley contra el Secuestro nos habla de el secuestro con fines o conmoción o alarma. ¿Ok? Entonces, ahora se está incorporando Franly Villanueva. Bueno, Franly, ya tú sabes. Sigamos acá, pues. Entonces, artículo 5. Quien secuestre a una o más personas como parte de una conspiración contra la integridad de la nación o sus instituciones, o con la finalidad de atentar contra la estabilidad de los órganos del poder público, dar publicidad o propaganda a una causa política, ideológica o religiosa, o para generar conmoción o alarma pública, será sancionado o sancionada con prisión de 20 a 30 años. Y allí no termina la norma. Igual pena será aplicada para quienes perpetren el delito establecido en este artículo en asociación con países o repúblicas extranjeras, enemigos exteriores
o grupos armados irregulares o subversivos. Pero esto tiene una razón. Digamos, hasta ahora había sido concebido el típico delito de secuestro con una finalidad, digamos, de contenido patrimonial en ese Código Penal, pero a partir de una serie de secuestros que se dieron en los años 60 en el país, de 1960, en el siglo pasado, secuestro de un agregado militar norteamericano en la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, el secuestro de Di Stéfano, un deportista extranjero, etcétera, que fue con una finalidad de despliegue político, de hacer conocer un propósito político por parte de los grupos de izquierda, la guerrilla, que en aquel momento afligían las formas republicanas del país durante los gobiernos fundamentalmente de los presidentes democráticos Rómulo Betancourt y Raúl Leoni a partir del año 1959. Entonces, hubo la necesidad de tipificar, de incorporar estos secuestros en la reforma del Código Penal del año 1964. Y este secuestro político, bueno, sigue manteniéndose en la ley contra el secuestro y la extorsión, con lo cual ya no solamente ya estaría protegiendo el bien jurídico propiedad, sino también otros bienes jurídicos. Esta norma, este secuestro político del artículo 5 de la ley contra el secuestro y la extorsión, obviamente está vinculado a muchos de los ilícitos que se describen en el título primero del libro segundo del Código Penal, la aflicción de la forma republicana. Entonces, es con un propósito de llamado de atención, de afligir, de querer o lograr los delitos de traición a la patria, sedición, afectación de la forma republicana en la realización del propio secuestro. Esa es la finalidad, ese es el propósito. Pero fíjense que también se está hablando de que podría darse con o sin avenimiento de nación extranjera. Es decir, que los secuestradores sean simplemente un grupo político nacional o un grupo de carácter religioso. Porque fíjate que también se imprime esa consideración. Fíjate, por una causa política, ideológica o religiosa para generar conmoción o alarma pública. Aquí no se trata fundamentalmente de exigir el pago de un rescate, sino que para generar conmoción o alarma pública que de alguna forma atente contra la estabilidad de los órganos del poder público. Es obvio que aquí estaríamos en presencia de una hipótesis de concurso real o material, conforme a los artículos 86 y siguientes del Código Penal, siendo que si allí se configura ambos delitos, es decir, una afectación de la forma republicana, estaríamos inclusive hasta la presencia del concurso ideal del artículo 98 del Código Penal, terminando sancionándose solamente aquel delito contra la forma pública, porque el secuestro no era más que con la finalidad de esa conmoción, de afectación de la forma republicana. Entonces, terminaría siendo sancionado aquel delito, el delito del título primero del libro segundo del Código Penal, sin que se sancionara el secuestro, porque la finalidad última era aquel. Fíjense que en lo que atañe al delito del artículo 4, es decir, la llamada simulación de secuestro, bueno, la doctrina también ha hecho sus aportes en el sentido de que la tipificación es muy, muy, muy peligrosa, porque podríamos estar en presencia de la posibilidad tenue en línea de su vinculación con la llamada la estafa. Fíjense que la simulación del hecho punible exige que se haya denunciado a la autoridad el hecho falso. Entonces, en la llamada simulación de hecho punible descrito en el artículo 239
disculpen el hiato. Decía yo que la doctrina, por ejemplo, hay que diferenciar este delito contra el delito descrito en el 239 del Código Penal, llamada simulación de hecho punible. Es un delito propio contra la Administración de Justicia, que exige que se haya denunciado a la autoridad el hecho falso. Aquí, en el caso de la simulación de secuestro del artículo 4, no se compromete la Administración de Justicia, ya que la simulación no se hace frente a ninguna autoridad, es decir, frente a la persona, la manifestación de la persona que iría a pagar ese rescate, que como te dije, puede ser cualificado o calificada en el sentido de que sea un familiar o que sea alguien que funcionarialmente esté muy cercano a aquel que ha perdido la libertad. El bien jurídico sería la propiedad, es un tipo de mero peligro abstracto, es decir, porque no hay una efectiva lesión al bien jurídico, porque efectivamente no hay tal pérdida de la libertad. Algo así como una tentativa de estafa, si no se obtiene la prestación que se pretende, o una verdadera estafa consumada, si se concreta la pretensión, que sería el pago del rescate. Es una puesta en escena por vía de esa simulación. Ahora bien, el Código Orgánico establece que existen algo que se denomina el principio de oportunidad, ¿verdad? Que sería alternativas a la prosecución del proceso, que sería que cuando un fiscal observa que el delito es de poca significación, entonces definitivamente lo imputa. Aquí realmente esa persona que está simulando, está siendo secuestrado, si tiene un propósito de perturbación del patrimonio de otro. Es decir, es un delito que suele parecerse un tanto a la extorsión, porque si no se da esa pérdida de la libertad, lo que se está imponiendo a alguien que realice un hecho por el que se encuentra de alguna forma obligado a hacerlo por una asunción irregular de una realidad que no es tal, porque no existe una tal pérdida de la libertad. Definitivamente no admitiría ni tentativa ni frustración, puesto que esto se consuma efectivamente cuando alguien paga el rescate creyendo que el otro se encuentra en una privación de la libertad. En lo que atañe al secuestro político, el que está descrito en el artículo 5, bueno, repito, forma parte dentro de un tinglado para conspirar o atentar contra el Estado, es decir, de alguna forma como causar una alarma, como ya lo tenía previsto el viejo artículo 460 del Código Penal, que ya fue sustituido por este artículo 4 de, este artículo 5 de la Ley contra el Secuestro y de la Extorsión. Hay un vaciaje de la privación ilegítima de la libertad, siendo que aquí se está afectando contra la integridad de la nación, como lo establece el título primero del libro segundo. Allí, en el delito de conspiración, la privación de la libertad como parte, como un supuesto de la propia conspiración descrita en el artículo 132. Entonces, aparentemente es contradictorio que existe una privación ilegítima de la libertad cuando forme parte de una conspiración, pero es una asunción a los efectos de lograr una conmoción pública. Es decir, el 128 del Código Penal, porque forma parte pues, de estos delitos contra la forma republicana, también estaría de alguna forma integrado en un concurso con este delito de secuestro. El castigo de 20 a 30 años parece ser excesivo cuando la finalidad es distinta a la patrimonial. Alguien podría decir hasta darle muerte resulta más barato que haberlo secuestrado. El secuestro breve, algunos lo denominan el secuestro express, descrito en el artículo 6 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.
Vamos a leer. ¿Quién secuestra? Por un tiempo, no mayor de un día, a una o más personas, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de 15 a 20 años. Como se dan cuenta, en la reducción de la sanción es concomitante la duración del secuestro. Es decir, un día. No vamos a asumir la circunstancia de que es un día que comienza, qué sé yo, a las 6 de la mañana y terminaría a las 12 de la noche. No, estaríamos hablando de las 24 horas a partir del momento en la cual se dio la efectiva privación de la libertad con una finalidad de secuestrar, es decir, con una finalidad de generarse un beneficio de contenido patrimonial. Pero fíjate que ese secuestro breve, con esa reducida pena, no concluye allí, en el subtipo. Si la víctima es rescatada dentro del tiempo señalado en este artículo, es decir, dentro de las 24 horas, por la acción de las autoridades competentes y sin que la liberación se produzca como consecuencia de la negociación con las autoridades, se aplicará la pena establecida en el artículo 3 de esta ley. Nada menos y nada más que, aún permaneciendo el lapso de las 24 horas o menos, pero la liberación ha sido producto de una actuación policial, es decir, la actuación policial que frustra ese secuestro, el secuestro breve se transforma en un secuestro propio. Y de 15 a 20 años pasaríamos de 20 a 30 años. Es cuando el secuestro breve muta, se transmuta en un secuestro propio, cuando ha sido más bien como consecuencia de la actuación policial. La actuación policial que frustra, fíjense qué cosa tan paradójica, la actuación policial que frustra convierte un delito en agotado. Pero claro, cuando yo digo frustra, es un relativismo, porque ya vuelvo a insistir con respecto a la parte del artículo 3 de la ley contra el secuestro y la extorsión, que el criterio del legislador, la intención, la ratio legis del legislador es hacerlo consumado, aunque no se haya pedido, ni menos aún entregado el rescate. Entonces, allí el transformar ese delito breve en un secuestro propio. Nótese que si ha habido negociación, es decir, de alguna forma la persona ha querido desistir, el secuestrador ha querido desistir de alguna forma de continuar en su propósito, en esa permanencia del delito del secuestro, pues sigue siendo considerado un secuestro breve, ¿ok? Porque durante ese tiempo se mantuvo la persona en privación de la libertad con una finalidad es última. Entonces, allí estaríamos en matices en la cual si el acto realmente, el acto que se realizó no es de tal dimensión para que se asuma por lo menos un delito tentado, como lo dice el artículo 80 del Código Penal, que es lo que se denomina la acción de regreso. Si ya lo que se hizo ya configura un delito, bueno, estaríamos en la posibilidad del simple secuestro breve. Si lo poco que se hizo ni siquiera configurara la tentativa, un acto ejecutivo tendente a la concreción del hecho, ni siquiera estamos a un nivel de tentativa porque no tenía una eficiencia, lo poco que se hizo a los fines siquiera de causar el secuestro, bueno, estaríamos frente a un tema de acción de regreso, es decir, de irresponsabilidad penal en atención al artículo 80 del Código Penal, que los invito a que se lean y que fue objeto de la parte general del Derecho Penal 1, como lo debieron haber visto, el llamado puente de plata o la acción de regreso. Vamos a ver si nos queda tiempo para abordar, antes de que se acabe
esta disertación de hoy, el llamado secuestro en medio de transporte. Artículo 7. Quien secuestre a los ocupantes de naves, aeronaves, vehículos o cualquier otro tipo de transporte público o privado, con el fin de trasladarlos en el mismo medio, un lugar distinto al de su destino, alterar su ruta o ejercer su control, será sancionado con prisión de 20 a 25 años. Un delito de mucha significación, en donde se verifica la pérdida de la libertad durante el tiempo que se encuentra una persona siendo trasladada. Obviamente que para poder hablar del secuestro de transporte tendría que darse efectivamente un destino distinto al que estaba concebido en el propio transporte, con lo cual el hecho de que si el transportador sea la persona conminada, aún se configura ello el delito de secuestro en medio de transporte. No es solamente a los pasajeros del transporte, se podría secuestrar hasta el propio conductor, piloto, manejador del vehículo, cuando se le conmina a que se vaya de un sitio a otro. Me dice para hacerte, como se dice en Venezuela, una carrera, un traslado en una mototaxi de Altamira a El Centro, y ya la persona encontrándose dentro de la moto conmina al que maneja el transporte a los efectos de llevarlo a otro sitio. Evidentemente que aquí pudiéramos estar en presencia también de una relación de concurso con el llamado delito de hurto o robo, específicamente de transporte, escrito en la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor, que ya les dije a ustedes que en mal momento me salté, porque realmente habiendo terminado el robo en su conformación ortodoxa, correspondía ahora a abordar la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor, pero me van a dispensarlo porque lo abordaremos después de que terminemos de ver la extorsión como el otro delito que está presente en esta ley contra el hurto, la ley contra el secuestro. Entonces, esto en cualquier momento pudiera culminar esta clase de hoy. No tengo aquí el cómputo del tiempo y por lo tanto si sienten que la sesión culmina, hasta ahí llegó pues la de hoy, y bueno, irá a ser colocada en la medida de mi disponibilidad en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, pero no importa porque ya ustedes asumieron, mis alumnos, una presencia en el dictado de la clase. Bueno, el otro delito es el que está presente en el artículo 8 de la ley contra el secuestro y la extorsión, el llamado secuestro para canje de personas. Quien secuestre a una o más personas para exigir la liberación de personas sujetas